Bienvenidos a la clase número 15 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de convertidores DC-DC. En la clase de hoy veremos la topología convertidor Cook, la topología convertidor CPIC, la topología convertidor de capacitancia conmutada y la bibliografía asociada con estos temas. En pantalla podemos observar el circuito que tiene el convertidor tipo Cook. Observamos que a diferencia de los que vimos en la clase pasada, este convertidor tiene dos inductores y dos condensadores. En este convertidor, la magnitud del voltaje de salida puede ser mayor o menor que la de la entrada y hay una inversión de polaridad en el voltaje de salida. El inductor de la entrada actúa como un filtro para evitar que en el suministro de la corriente continua de salida haya un gran contenido de armónicos. A diferencia de las topologías de convertidor anteriores, en que la transferencia de energía está asociada con el inductor, en este caso la transferencia de energía depende del condensador C1. Se asume en los siguientes circuitos lo que se dice a continuación. Primero, ambos inductores son muy grandes y las corrientes en ellos son constantes. Segundo, ambos condensadores son muy grandes y los voltajes a través de ellos son constantes. El circuito está funcionando en estado estacionario, lo que significa que las formas de onda de voltaje y corriente son periódicas. Cuarto, para una relación de trabajo de valor D, el interruptor se cierra durante el tiempo D por T, siendo T el periodo, y se abre durante el tiempo 1 menos D por T, que es también el periodo. El D sí es el ciclo de trabajo, como vimos en la clase anterior. Y quinto, el interruptor y el diodo son ideales. El circuito equivalente es con el interruptor cerrado y el diodo bajo esta condición va a estar en inverso, es el que se muestra. Ahí observamos que la corriente por el condensador C1 es inversa a la del inductor IL2. Y bueno, se ponen voltajes referenciales a la salida, que está en paralelo con el condensador C2. En pantalla pueden observar la forma de onda de la corriente en el condensador C1. Observamos que cuando el interruptor está cerrado, IC1 es igual a menos I sub L2. Cuando el interruptor está abierto, IC1 es igual a I sub L1, tal como muestra el diagrama circuital. Y esto está asociado, por supuesto, al comportamiento de los componentes. Ahora planteamos las ecuaciones del circuito con el interruptor cerrado. Observamos que el voltaje en el condensador 1, el voltaje promedio en el condensador 1 va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Se supone, como ya hemos visto, que el voltaje promedio, en este caso en los inductores, es 0. Por eso cuando hacemos el recorrido de la malla no aparecen referenciados ni el B sub L1 ni el B sub L2. Y en el caso de la corriente por el condensador 1, cuando el interruptor está cerrado, es igual a menos la corriente por el inductor 2. O sea, son corrientes de sentidos opuestos. Cuando abrimos el interruptor, el diodo va a estar en directo y el circuito equivalente es como sigue. Observamos que entre el inductor L2 y el condensador 1 hay un cortocircuito a tierra.
de tal manera que es como si dividiéramos el circuito en dos partes. Planteamos ahora las ecuaciones del circuito con el interruptor abierto. La más importante es que la corriente IC1 en estado abierto es igual a la corriente I sub L1. Combinando las ecuaciones de ambos estados, interruptor abierto e interruptor cerrado, tenemos que la corriente por el colector 1 con el interruptor cerrado multiplicado por la fracción de tiempo donde está activo, que es el ciclo ohm, que es D por T, más la corriente por el capacitor 1 cuando está el interruptor abierto, por el tiempo en el cual lo está, que es 1 menos D por T, eso va a ser igual a 0. Sabemos que con el interruptor cerrado la corriente IC1 es menos la corriente IL2 y que con el interruptor abierto la corriente por C1 es igual a la corriente por el inductor 1. La reemplazamos en la ecuación anterior y despejamos la relación de la corriente promedio por el inductor 1 entre la corriente promedio por el inductor 2, y eso va a dar igual a el ciclo de trabajo D entre 1 menos D, que es el ciclo de trabajo. Sabemos que al ser todos elementos ideales, pues no hay pérdidas, por lo tanto toda la potencia entregada por la fuente es derivada hacia la salida, o sea, eficiencia 100% en este caso. Basados en la expresión de la conservación de la potencia entregada, potencia consumida, podemos decir que la potencia entregada por la fuente va a ser V sub S por I sub L1. Y la potencia absorbida o consumida por la salida, la carga, va a ser menos V sub 0 por I sub L2. Observen que debido al sentido de I sub L2, el signo negativo de esa potencia. Entonces, despejando de ahí el valor de V sub 0, tenemos que V sub 0 es igual a menos V sub S por IL1 entre IL2. Y sustituyendo las expresiones que obtuvimos previamente, nos queda que eso es igual a menos V sub S por el ciclo de trabajo de entre 1 menos D. Note que los componentes hacia la salida, L2, C2 y R, están en la misma configuración que en el convertidor reductor que vimos en la clase pasada. Y que la corriente por el inductor tiene la misma forma que la del convertidor reductor. Por lo tanto, el rizado en el voltaje de salida va a ser el mismo para que el convertidor reductor. Como hicimos observar en la lámina anterior, el rizado en el voltaje de salida es el mismo que para el convertidor reductor que vimos en la clase pasada. Por lo tanto, delta V0 sobre V0 es igual a 1 menos D entre 8 veces el valor del inductor 2 por el valor del condensador 2 por la frecuencia de conmutación elevada al cuadrado. También se observa que la variación en el voltaje del condensador 1 es aproximadamente 1 sobre C1 por la integral entre D por T a T de la corriente por el inductor 1 en el tiempo, que eso es igual a I sub L1 entre C1 por 1 menos D multiplicado por el periodo, que si lo sustituimos por las expresiones obtenidas anteriormente sería igual a V sub 0 entre R por C1 por F multiplicado por el ciclo de trabajo al cuadrado entre 1 menos D. Haciendo una aproximación nos quedaría que delta V, el voltaje que cambia en voltaje de condensador 1, delta VC1, es aproximadamente igual a V sub 0 por D entre R por C1 por F. Y el voltaje en el inductor 1, que va a ser igual a V sub S, es igual a L1 por la variación
o la derivada de la corriente L1 entre ADT. Ahora determinaremos el valor mínimo de L1 y L2. Sabemos que la variación de delta y de la corriente L1 entre el tiempo, que es D por T, es igual a B sub 0 entre L1. De tal manera entonces que la variación de la corriente por L1 es igual a B sub 0 por D por T entre L1, que es, si lo llevamos a términos de frecuencia de conmutación, es igual a B sub 0 por D entre L1 por F. Sabemos que el voltaje en L2 va a ser igual a B sub 0 más B sub S menos B sub 0, lo cual nos va a dar B sub S, y eso es igual a L2 por la derivada de la corriente por L2 en el tiempo. La variación de I sub L2, por tanto, va a ser igual a B sub 0 por D por T entre L2, que es igual a B sub 0 por D entre L2 por F. A partir de estas ecuaciones podemos emparejar el valor mínimo de L1, que es igual a 1 menos D al cuadrado por R entre 2 veces D por F, y el valor mínimo de L2, que va a ser igual a 1 menos D por R, dividido entre 2 veces la frecuencia de conmutación. Veamos ahora el ejemplo 15.1. Un convertidor Cook tiene una entrada de 12 voltios y debe producir una salida de menos 18 voltios que alimenta una carga con 40 vatios. Seleccione el ciclo de trabajo, la frecuencia de conmutación y el valor de los inductores de modo tal que el cambio en las corrientes del inductor no sea superior al 10% de la corriente promedio del inductor. El voltaje de rizado de salida no sea superior al 1% y el voltaje de rizado en el condensador C1 no sea superior al 5%. Bueno, como paso 1, escogemos la frecuencia de conmutación. En este caso es 50 kHz. A partir de allí podemos despejar el ciclo de trabajo calculando la relación entre B sub 0 y B sub S. Si calculamos el valor de B sub 0 entre B sub S nos da 1.5, por lo tanto el ciclo de trabajo va a dar 0.6. Despejamos el valor de la corriente I sub L1, que es la potencia de salida entre B sub S, eso va a dar 3.33 amperios, y despejamos el valor de I sub L2, que es la potencia de salida P sub 0 entre el voltaje de salida menos B sub 0. Eso nos da 2.22 amperes. El signo negativo lo obviamos porque se le asocia al sentido de la corriente. Y la variación de I sub L va a ser igual a B sub 0 por D entre L por F. Con los criterios de diseño exigidos, que delta y L1 no puede ser mayor al 10% del valor de la corriente y delta y L2 no puede ser mayor que el 10% de la corriente, entonces podemos despejar que delta y L1 va a ser 0.333 amperios y delta L2 es igual a 0.222 amperios. En base a esos resultados, entonces podemos decir que si esos son los valores, como quien dice, la máxima variación que se puede tener, L1, el valor del inductor 1, tiene que ser mayor o igual que B sub 0 por D entre F por delta y L1, y eso nos da 432 microhenries, y en el caso de L2 tiene que ser mayor o igual que B sub 0 por D por F entre F por delta y L2, y eso es igual a 649 microhenries. En el caso del condensador y el rizado asociado, que tiene que ser del 1%,
pues C2 tiene que ser mayor o igual que 1 menos D entre delta B0 entre B0, que es el criterio del rizado, ese es el rizado de salida, multiplicado por 8L2 por F al cuadrado, y eso nos daría 3.08 microfaradios. Bueno, el rizado del voltaje del condensador 1 va a depender de V sub S y de V sub 0. V sub S menos V sub 0 da un total de 30 voltios. Si aplicamos el criterio del 5% exigido, pues ese voltaje V sub C1 va a ser igual a 30 por 0.05, que es igual a 1.5 voltios. Calculamos la resistencia usando para ello el vatiaje y nos da que R es igual a 8.1 ohmios. Y C1, para cumplir el requisito que nos dieron del 5%, tiene que ser mayor o igual que V sub 0 por D entre R por F por delta BC1. Y eso es igual a 17.8 microfaradios. Vamos a estudiar ahora el convertidor CPIC o convertidor de inductor primario de extremo único. Este tipo de convertidor puede producir un voltaje de salida que es mayor o menor que el de entrada, pero sin inversión de polaridad en el voltaje de salida. Respecto a la configuración Cook, aquí se intercambia la posición de los diodos y del inductor 2 para producir las corrientes y voltajes que ustedes pueden observar en el circuito mostrado. De acuerdo a las características de este circuito, se asume que los voltajes promedio en los inductores son igual a ceros. Por lo tanto, cuando hacemos el recorrido de una primera malla, tal como está el circuito, si aplicamos el recorrido de Kirchhoff, tenemos que menos B sub S más BL1 más B sub C1 menos BL2 es igual a 0. Anulando los voltajes en los inductores, nos queda que el voltaje de capacitor 1 es igual a B sub S. Estudiamos primero el caso del interruptor cerrado, para lo cual el diodo va a estar en inverso debido a las condiciones del circuito, dado que su ánodo va a estar prácticamente a tierra. Entonces me quedan dos circuitos, un circuito a su entrada, proyectado hacia la entrada, donde está B sub S, L1, L2 y C1, y a la salida está el condensador C2 y B sub 0. Ahora planteamos las ecuaciones del circuito con el interruptor abierto, por lo que podemos observar el cortocircuito que se forma en el lado de la entrada. Podemos decir que B sub L1 es igual a B sub S. A continuación, analizamos el comportamiento del circuito con el interruptor abierto, por razón por la cual el diodo va a estar en directo. Entonces eso nos permite ya conectar las dos partes que se presentaron en la condición pasada y analizar los voltajes y corrientes que se observan allí. Si recorremos la malla del circuito con el interruptor abierto, observamos que tenemos menos B sub S más B sub L1 más B sub C1 más B sub 0, todo eso es igual a 0. De allí podemos establecer que B sub C1 es igual a B sub S y que B sub L2 va a ser igual a menos B0. Combinando las ecuaciones de ambos estados, se tiene que B sub L1
es igual a 0. Y vemos que B sub L1 con el interruptor cerrado multiplicado por el tiempo en lo cual está cerrado, que es el duty cycle por el periodo, más B sub L1 con interruptor abierto multiplicado por el tiempo en que está abierto, que es 1 menos D por T, eso tiene que dar igual a 0. Pues desde esta ecuación tenemos entonces que B sub L1 cerrado por dt es B sub S por dt y menos B sub 0 por 1 menos D por T tiene que dar igual a 0. De allí vemos que B sub 0 es igual a Bs por D entre 1 menos D, de donde despejamos que D, que es el ciclo de trabajo, es B sub 0 entre B sub 0 más B sub S. Si asumimos nuevamente que no es un sistema sin pérdidas, la potencia entregada por la fuente es igual a la potencia recibida o disipada en la carga. P sub S es igual a P sub 0. P sub S es igual a B sub S por I sub L1 y P sub 0 es igual a B sub 0 por I sub 0. Igualando ambos factores nos queda que I sub L1, que es igual a I sub S, va a ser igual a B sub 0 al cuadrado entre B sub S por R. Por otra parte, podemos decir que B sub L1 es igual a B sub S, y eso es básicamente igual a L1 por la derivada de la corriente I sub L1 en el tiempo. Llevado a nivel macro, es igual a L1 por delta I L1 entre delta T. Reemplazamos delta T por el intervalo de trabajo, que es el duty cycle por el periodo, sería L1 por delta I L1 entre D por T. Por otra parte, delta I L1 va a ser igual a B sub 0 por D por T entre L1. Si lo llevamos a frecuencia, sería B sub 0 por D entre L1 por la frecuencia de conmutación F. Vemos que en el nodo donde está el inductor 2 podemos decir que I sub L2 es igual a la corriente por el diodo menos la corriente por el condensador C1. Y podemos decir en el otro nodo que la corriente en el diodo es igual a la corriente por el condensador 2 más I sub 0. Si combinamos las ecuaciones anteriores, nos da que I sub L2 es igual a I sub C2 más I sub 0 menos I sub C1. Y por lo que sabemos del circuito, pues estas corrientes se cancelan, por lo tanto nos queda que I sub L2 es igual a I sub 0. Por otra parte, sabemos que B sub L2 es igual a B sub C1 igual a B sub S, y por definición es igual a L2 por la variación por la derivada de la corriente de L2 en el tiempo. Llevado a nivel macro, eso equivale a L2 multiplicado por la variación de la corriente L2 en el tiempo, en delta T. Si delta T es el duty cycle por T, que es el tiempo del interruptor cerrado, nos quedaría L2 por delta I L2 entre D por T. Despejando delta I L2 nos da que es igual a B sub S por D por T entre L2, y si cambiamos el periodo por la frecuencia de conmutación, nos queda B sub S por D entre L2 por F. Visto todo lo anterior y de acuerdo al comportamiento del circuito, podemos decir que la corriente por el diodo tiene dos estados. Cuando el interruptor está cerrado, que el diodo está en inverso, vale 0. Y cuando el interruptor está abierto, la corriente en el diodo es I sub L1 más I sub L2. Por otro lado, tenemos que la I del interruptor tiene también dos estados. Cuando el interruptor está cerrado, la corriente vale I sub L1 más I sub L2. Y cuando el interruptor está abierto, esa corriente va a valer 0. Y
las variaciones de voltaje de salida, que tiene que ver un poco con el rizado, en el voltaje de salida, delta V0 es igual a las variaciones de voltaje del condensador 2, porque están en paralelo, y eso es igual a V sub 0 por D entre R por C2 por F. La ecuación anterior viene porque es muy parecida a la del convertidor incrementador que vimos en la clase pasada, ¿no? Y son básicamente la misma topología en esa parte. De la expresión anterior podemos despejar el valor de C2, nos da que es D entre R por delta V0 entre V0, que es básicamente el rizado multiplicado por la frecuencia de conmutación. En el condensador C1 tenemos que la variación del voltaje C1 va a ser la variación de la carga en el condensador C1 entre C. Eso va a ser igual a I sub 0 por en el tiempo, la variación en el tiempo, la variación macro, entre C. Y eso es igual a I sub 0 por D por T entre C. De tal manera entonces que la variación en el condensador C1 va a ser igual a V sub 0 por D entre R por C1 por F, donde C1 es igual a D entre R por delta VC1 entre V0 multiplicado por la frecuencia de conmutación. En pantalla podemos ver las formas de onda en los inductores. En el caso de L1, por supuesto que cuando el interruptor está cerrado, es la integral de una constante, de una línea recta con pendiente positiva. Y luego cuando el interruptor está abierto nos queda una línea recta con pendiente negativa. Se observa también que esa corriente es distinta de cero en promedio. Y además de eso, que es el promedio del rizado está alrededor de B sub 0 por sub 0 entre B sub S. En el caso del inductor 2, también tenemos un comportamiento similar. No es una corriente que en promedio sea cero, sino que tiene su valor promedio, que en este caso es I sub 0. Y bueno, tiene su comportamiento lineal cuando el interruptor está encendido y cuando está apagado, cuando está abierto, cuando está cerrado. Y tenemos las variaciones de cada una de esas corrientes. En el caso de la forma de onda de los condensadores en IC1, vemos que IC1 para el interruptor cerrado es menos I sub L2 y cuando el interruptor está abierto es igual a I sub L1. Por lo tanto, asume sus formas de comportamiento en cuanto a sus pendientes. Y además de eso, vemos que el promedio de IC1 pues, es 0, tal como habíamos comentado previamente. En el caso de IC2, cuando el interruptor está cerrado, la corriente IC2 va a ser igual a la corriente de salida, pero negativa, porque tiene sentidos opuestos y es constante. Y por supuesto, cuando el interruptor está abierto, entonces I sub C2 va a ser igual a I sub L1 más I sub L2 menos I sub 0. Y también su promedio pues tiende a ser 0, ajustando las amplitudes. En el caso de la corriente por el diodo y por el interruptor, pues vemos allí que en el caso, tal como lo describimos en los dos, para ambos casos, en los dos estados posibles, la corriente por el interruptor 1 cuando por el interruptor cuando estamos en el periodo cerrado, el interruptor cerrado nos queda que es igual a L1 y L1 más I sub C1 con un comportamiento creciente, pendiente positiva, y luego cuando el interruptor está abierto pues 0, ¿no? En el caso del diodo funciona lo opuesto. Cuando el interruptor está cerrado, el diodo está apagado, corriente 0, y cuando el interruptor está abierto, su corriente en el diodo es igual a I sub C1 más I sub L2.
Veamos ahora el ejemplo 15.2. Tenemos un circuito CPIC con los siguientes parámetros. B sub S es igual a 9 voltios, el ciclo de trabajo es igual a 0.4, la frecuencia es 100 kHz, L1 es igual a L2 igual a 90 microhenries, C1 igual a C2 igual a 80 microfaradios y la corriente de salida es 2 amperios. Determine la tensión de salida, las corrientes medias, máximas y mínimas del inductor y la variación de voltaje en cada condensador. Bueno, primero calculamos el voltaje de salida, que es igual a V sub S por D entre 1 menos D. Eso nos da 6 voltios. El voltaje, la corriente de promedio I sub L1 es igual a V sub 0 por I sub 0 entre V sub S. Eso nos da 1.33 amperios. Y en cuanto a la variación delta y L1, que es V sub S por D entre L1 por F, ¿verdad? Y eso nos da 0.4 amperios. Y el delta IL máximo, la máxima variación, que va a ser igual a el promedio, que es IL1 más la mitad de la variación, delta IL1 entre 2, eso nos da 1.53 amperios. En cuanto a I sub L1 mínimo, va a ser I sub L1 promedio menos delta IL1 entre 2. Eso nos da 1.3 amperios. Delta IL2, que es V sub 0 por D entre L2 por F, es igual a 0.4 amperios. Por lo tanto, a partir de allí yo puedo calcular I sub L2 máximo, que es la promedio más la mitad de la variación, que sería 2.2 amperios, e I sub L2 mínimo, que sería el promedio menos la variación entre 2, que sería 1.8 amperios. Finalmente, las variaciones de voltaje del condensador 1, delta Vc1 es igual a V sub 0 por D entre R por C1 por F, eso nos da 0.1 voltio. Y las variaciones de la salida, delta V sub 0 es igual a las variaciones del voltaje del condensador 2, y eso es igual a V sub 0 por D entre R por C2 por F, eso nos da 0.1 voltio. En este tipo de convertidores, en el caso de que los inductores sean iguales, eso hace que las tasas de cambio de las corrientes del inductor son idénticas. Entonces, una estrategia puede ser utilizar inductores acoplados con el mismo núcleo, como si fuese un transformador 1 a 1, de tal manera que las corrientes sean iguales. Eso porque si uno compra elementos comerciales, aunque tengan el mismo valor nominal, no necesariamente es el mismo valor real. En pantalla vemos lo que es el concepto básico de un convertidor por conmutación de capacitancias. Se supone que este circuito permite usar interruptores para combinar los voltajes creados sobre los condensadores y de alguna manera generar los voltajes que uno desea. En la pantalla observamos primero que el condensador está colocado en paralelo con la fuente V sub S, por lo tanto su voltaje va a ser V sub S. Pero si luego abrimos el extremo inferior del condensador y lo colocamos de tal manera que quede en serie con la fuente de entrada, pues ahora el voltaje de salida va a ser 2 veces V sub S. Entonces hemos duplicado el voltaje de entrada, o sea que sería comportarse como si fuese un convertidor elevador. En los convertidores de condensadores conmutados, los condensadores se conectan en una configuración y luego se conectan en una configuración diferente, produciendo un voltaje de salida diferente al de la entrada, de acuerdo a nuestra conveniencia. Los convertidores de conmutación de condensadores no requieren un inductor
y son también conocidos como convertidores sin inductor o como bombas de carga para ciertas aplicaciones. Los convertidores de condensador conmutado son útiles para aplicaciones que requieren corrientes pequeñas, generalmente por debajo de los 100 mA, porque en realidad no son circuitos de potencia, donde se maneje mucha potencia. Esas aplicaciones en las cuales se utiliza suelen ser para el manejo de señales de datos tipo puertos seriales RS232, que por razones de lógica requieren voltajes o positivos o negativos. En las memorias flash, donde se requiere ciertos voltajes para borrar parte de la información almacenada, y también se utilizan en pantallas LCD. Los tipos básicos de convertidores que se pueden estructurar usando condensadores usando condensadores con interruptores son básicamente el elevador, el inversor y el reductor, de manera equivalente a los que acabamos de ver en clases pasadas. Una aplicación común de este tipo de convertidores es el convertidor elevador, o sea que podemos obtener un voltaje más grande que el que entra. Y ese es el principio con que ilustramos este tipo de convertidores. Entra BCS y sale 2 veces B sub S. En pantalla vemos una configuración del convertidor por conmutación de capacitancias tipo elevador, que es el que vimos al inicio de esta parte. Vemos que hay dos juegos de interruptores con numerados 1 y interruptores numerados 2. Cuando los numerados 1 están cerrados, los numerados 2 están abiertos y viceversa. Cuando los dos están cerrados, los números 1 están abiertos. Entonces, si queremos reproducir la configuración que duplica el voltaje y cerramos los dos interruptores 1, vemos que de la fuente pasamos un cortocircuito del primer conector y pasamos por el condensador y luego cerramos el lazo a tierra con el siguiente interruptor 1, de tal manera que B sub S queda formalmente en paralelo con ese voltaje. Lo carga. Cuando abrimos los C1 y cerramos los C2, los interruptores 2, entonces ahora queda el condensador en serie con la fuente de B sub S para producir un voltaje de salida que es el doble de el voltaje de entrada. Si quisiéramos implementar el circuito anterior con elementos reales, pues reemplazamos los interruptores 1 y 2 por diodos y transistores. No siempre se necesita un diodo y no siempre se necesita un transistor, depende de las características del circuito. Ahí vemos que uno de los interruptores fue reemplazado por el transistor M2, que es un MOSFET, y el otro por el transistor M1, siendo los opuestos. D1 y M1 era un juego de transistor y M2 de otro juego de transistores. Adicionalmente se colocó un condensador C2 en paralelo con la salida, pero se usa como recurso electrónico para poder sostener adecuadamente el voltaje de salida 2 veces B sub S. Es decir, es como un refrescador o digamos un corrector si hay un voltaje de salida diferente a 2 veces el voltaje de entrada, ¿no? Pero es un recurso, en realidad se le coloca allí por vía de experiencia práctica. En pantalla vemos un circuito usando condensadores que pretende producir 3 veces el voltaje de entrada. Se colocan dos condensadores primero en paralelo para cargarlos a un mismo valor y luego se vuelven a conectar en serie con la fuente de entrada para producir 3 veces el valor de la entrada. Si queremos
hacer la conmutación de esas capacitancias, esas dos capacitancias que estaban allí, utilizamos interruptores ideales como se muestran en pantalla. Hay dos juegos de interruptores 1 y dos juegos de interruptores 2. De tal manera que combinando las variaciones de unos y otros podemos conectar eso. Los juegos de interruptores 1 y 0 se cierran alternativamente, por supuesto, como ya vimos antes. Y el circuito utiliza un condensador a la salida C3 para mantener el voltaje a través de la carga durante el ciclo de conmutación, de tal manera que cuando se conmute no se pierda energía en el condensador, en los condensadores que producen el voltaje de salida que queremos, ¿no? Ahora veamos el convertidor por conmutación de capacitancias en el modo inversor, es decir, la salida va a ser el negado de la entrada. Cargamos primero el condensador con el voltaje B sub S y luego abrimos ese camino de carga y cambiamos la dirección como está puesta la capacitancia para producir un voltaje B sub 0 igual a menos B sub S. En pantalla vemos el circuito utilizando interruptores ideales, donde los pares de interruptores unidos se abren y se cierran en fases opuestas, como ya vimos. El par de interruptores 1 se cierra para cargar el condensador originalmente, lo coloca en paralelo con la fuente de B sub S y luego se abre, y a continuación los interruptores 2 se cierran para producir una salida que es igual a menos B sub S. Ahora implementamos ese convertidor inversor utilizando transistores y diodos. Entonces, colocando los respectivos interruptores y colocando los diodos en la dirección conveniente, el cátodo y el ánodo con la orientación conveniente, vamos a reproducir la configuración ideal que acabamos de estudiar, ¿verdad? Nuevamente hay un condensador a la salida que para mantener el voltaje de salida adecuadamente durante los ciclos de conmutación, porque al apagar y encender interruptores, pues es susceptible a que el voltaje acumulado en los condensadores pues varíe. El transistor M1 está encendido cargando C1 ABS a través de D1, que es el ciclo donde pasamos el voltaje de la fuente a ese condensador. El transistor M1 se apaga y el DM2 se enciende cargando C2 con una polaridad positiva en la parte inferior, haciendo que sea negativa. A veces ese proceso de transferencia de voltaje no es tan directo, sino que a veces requiere varios ciclos de conmutación porque estamos trabajando con componentes reales. Tienen ellos no idealidades con resistencias en el caso de los MOSFET, entre el drenador y la fuente, por ejemplo, y entonces, bueno, para poder empujar esos voltios de la fuente hacia la carga, pues requiere quizá no un solo ciclo de conmutación, sino varios de ellos. Y así se obtiene una salida igual a menos B sub S. En el caso que queramos hacer una reducción de voltaje, conectamos dos condensadores en serie entre ellos y en paralelo con la fuente B sub S, de tal manera que ese voltaje B sub S se reparte entre los dos condensadores por mitad. B sub S medios en uno y B sub S medios en el otro. Y luego, en el siguiente ciclo, quitamos la fuente, la conexión, y los colocamos en paralelo, de tal manera que al estar en paralelo los voltajes igual van a ser los mismos, y ese es el voltaje que se va a enviar hacia la salida. Si queremos implementar con interruptores ideales esa configuración, pues entonces usamos lo que se ve en pantalla. Usamos dos juegos de interruptores.
Cuando los interruptores 1 están cerrados y los interruptores 2 están en abierto, pues vamos a conectar en serie los dos condensadores. O sea, pasamos por el interruptor 1, primero, cargamos el condensador, luego pasamos por el segundo interruptor 1 y cargamos el siguiente condensador. Cuando viene el segundo ciclo, abrimos los 1 y cerramos los 2. Entonces podemos notar que los dos condensadores van a quedar en paralelo, produciendo entonces en este caso un voltaje de salida que es la mitad de la entrada. Ahora reemplazamos esos interruptores ideales por transistores y diodos. Y entonces tenemos dos transistores M1 y M2 y dos diodos D1 y D2. El transistor M1 y D1 conecta los condensadores en serie y el transistor M2 y el diodo D2 pues va a conectar los condensadores en paralelo para obtener al final el voltaje de salida versus S medios. Igual se le coloca un condensador a la salida para de alguna manera ayudar a mantener un voltaje ideal en el circuito.